Muy bien, pues vamos a comenzar. Como ustedes lo están viendo en pantalla, la sesión del día de hoy la vamos a destinar a comenzar a ver algunos puntos introductorios al lenguaje de programación Python, un lenguaje de alto nivel que digamos que acorde a este curso de tratamiento masivo, de tecnologías para el tratamiento masivo de datos. Esto nos va a servir como una herramienta de análisis, de obtención y básicamente para poder habilitar o construir un ETL, que es el producto número 1 de nuestro curso. Entonces es importante que, amén de que muchos de ustedes ya tienen experiencia con el lenguaje, y algunos no, pues es necesario estandarizar, homogenizar el conocimiento que tengan del lenguaje para que podamos llevar a cabo el cometido del primer producto, ¿ok? Sin más, pues vamos a comenzar. Esto es lo que vamos a estar viendo a lo mejor en un par de sesiones, a lo mucho, y tiene que ver con saber qué es Python, cuál es el ambiente de programación, obviamente pues hacer el famosísimo Hola Mundo, hablar de cómo definir variables y constantes, aquí también lo mencionaremos, qué tipos de datos soporta el lenguaje y sus operadores, las estructuras de control, es decir, estructuras, ¿cómo se llama? Condicionales o de iteración. Y luego después vamos a ver la declaración de funciones que nos va a ayudar a fincar las bases de la codificación utilizando el paradigma orientado a objetos. Y finalmente, pues, nuestras librerías. ¿Ok? Entonces, para comenzar, me voy a saltar la parte donde dice que es Python. ¿Sale? Y llegamos al punto número 2 que dice ambiente de programación. ¿Ok? En las referencias de nuestro curso dentro de Classroom, tenemos ahí unas ligas de interés que dice recursos de apoyo donde vienen accesos directos a los sitios, tanto oficiales de Python como de algunos IDEs y de algunos editores de código que nos permiten trabajar con Python. ¿Sale? Ya les comentaba la vez pasada que es posible trabajar con este lenguaje de programación como si fuera una aplicación de escritorio, primero instalando el intérprete de Python, que es un archivo descargable. Vale, aquí lo vamos a ver. Si entramos al sitio oficial de Python, ¿ok? Lo único que, bueno, si nosotros tenemos Windows como sistema operativo de nuestro equipo de cómputo, pues lo único que vamos a hacer es descargar el paquete de instalación y con eso es todo. Si nosotros tenemos Linux, y me parece que también en Mac, pues ya por defecto tenemos instalado Python. En todo caso, pues nos toca actualizar las versiones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Parece ser que pues la mayoría tenemos Windows, amén de que también por ahí tengamos perdón, todos tenemos Windows y algunos tenemos Python, ¿ok? Python, Linux. Muy bien, si lo hacen así, entonces les decía, lo único que necesitan hacer es descargarse ese paquete de instalación y después con alguno de estos editores de código que están por acá, que seguramente ya tienen, pues sin problema pueden editar su código y también instalar los plugins para ejecutar ese mismo código, ¿ok? Por mí no hay problema de que ustedes utilicen cualquiera de estas herramientas. Ahora bien, hay algunos compañeros y compañeras que posiblemente por alguna cuestión no tengan acceso a un equipo de cómputo propio o que lo están prestando o que en este momento no está disponible, ¿sale? O que quizás su equipo de cómputo no tiene muchas prestaciones. Bueno, pues en esos casos nos apoyamos de algunos IDEs o algunos entornos de desarrollo de este lenguaje que podemos encontrar como dentro de plataformas web. Tal es el caso de Jupyter y tal es el caso
de Replit y otros más sitios o plataformas web que nos permiten el desarrollo de estas aplicaciones y de muchas más. ¿Sale? En ese sentido, pues les voy a mostrar igual acá el sitio que constantemente yo voy a estar utilizando porque a través de esta, pues yo voy a estar compartiendo los ejercicios que estemos desarrollando en cada sesión. ¿Ok? Entonces el sitio que yo les recomendaría se llama así, Replit.com. También tenemos la liga dentro de Classroom. Y básicamente lo que ustedes tienen que hacer, pues es darse de alta en el sitio, ¿vale? No necesitan dar de alta alguna tarjeta ni nada por el estilo, como acostumbran algunas otras herramientas donde te dicen que la herramienta es gratuita, pero necesitas darte de alta y entre esos datos donde quedas de alta, pues te piden una cuenta bancaria, ¿no? Ese no es el caso. Y una vez que ustedes se den de alta, pues ya van a tener acceso al entorno de desarrollo, ¿ok? Su servidor ya tiene una cuenta que he venido utilizando desde hace año y medio y pues me ha parecido que es bastante eficiente y que nos puede ayudar a plantear los ejercicios y soluciones que nosotros vamos a desarrollar durante el curso, ¿ok? Una vez que ya hayan dado de alta su cuenta, incluso me parece que ni siquiera dando de alta una cuenta pueden trabajar, obviamente pues el Replit no lo guardan, pero si ustedes ya tienen una cuenta, pues se va almacenando, ¿ok? Lo que vamos a hacer para empezar un nuevo Replit, un nuevo entorno, va a ser Create Replit, REPL más bien. Y bueno, pues aquí ya les muestra gran diversidad de lenguajes de programación y entornos en los que ustedes pueden programar dentro de Replit, ¿ok? Si quieren programar alguna aplicación web o alguna aplicación de Node.js o quieren practicar su C, Java, etcétera, etcétera, aquí tienen todas esas herramientas para poderlo hacer, ¿sale? En nuestro caso particular y a modo de que ustedes, o de que más bien todos conozcamos qué es Python, pues entonces vamos a dar de alta un archivo, un proyecto de Python. Y aquí le vamos a decir, vamos a poner en el nombre del proyecto, que es Python. ¿Ok? Y le damos crear. Muy bien, entonces ya tenemos aquí el entorno de programación. Y la verdad es que está muy sencillo y tiene algunos elementos que hay que saber identificar. Del lado izquierdo vemos una barra de herramientas con diferentes opciones que nos permiten, por ejemplo, vincular, o más bien de este lado vamos a ver el sistema de archivos de nuestro proyecto. Ahorita, como solamente tenemos un archivo, el proyecto consta solamente de un archivo, pues es el que estamos viendo aquí, que es main.py. Si nosotros tuviéramos nuestra cuenta de GitHub, pues podemos vincular el proyecto con GitHub, podemos depurar el proyecto y, por ejemplo, agregar librerías y nuevos paquetes. ¿Ok? Seguramente, como ustedes sabrán, en algunos lenguajes de programación, en general, pues vienen cargadas, digamos que funciones de uso frecuente, pero cuando hay que hacer algún análisis, algún procesamiento que sale fuera de las operaciones frecuentes, pues hay que importar algunas librerías y es el mismo caso de Python, ¿no? Sin embargo, pues se darán cuenta que la carga de librerías en este entorno pues es también bastante fácil y flexible. Y bueno, aquí hay toda una serie de herramientas que en este momento no vamos a explicar. Más adelante, seguramente, si ustedes tienen más dudas y más curiosidad, pues irán descubriendo para qué sirven. En este momento, lo único que nosotros queremos saber es, o más bien lo que nosotros queremos o pretendemos es saber, pues, qué es Python, ¿vale? Así que, pues, vamos a preguntarle a Wikipedia, pues, qué es Python.
Así que vamos a decir aquí, importa una librería que se llama Wikipedia. Y luego definimos, por ejemplo, cuál es el lenguaje, ¿sale? Con el que vamos a realizar una consulta a el código, más bien al contenido de Wikipedia. Así que le decimos wikipedia.lang, perdón, setlang. Acuérdense que la palabra set es para hacer asignaciones. Y le decimos que el lenguaje que necesitamos nosotros es español. Y ahora, finalmente, lo que nosotros necesitamos es ver en pantalla, en nuestra consola, que es el espacio en negro que se muestra del lado derecho de la pantalla, pues que nos muestre el resultado, ¿no? Así que vamos a decir aquí Wikipedia. E invocamos un método, que en este caso el método se llama page. ¿Vale? Necesitamos consultar la página que contenga la información de Python, pero solamente requerimos un resumen. No necesitamos todo. ¿Ok? Y pues lo único que hacemos es correr nuestro proyecto y a continuación el entorno se encarga de revisar todas las dependencias del proyecto y hacer la instalación de las librerías correspondientes. Si yo importo o invoco la librería Python, bueno, pues el entorno se encarga de importar esa librería en el entorno de desarrollo de mi proyecto para que yo pueda explotar los métodos de esa función, si lo queremos ver así. ¿Vale? Y bueno, pues entonces en pantalla vemos el resultado de la consulta que nosotros hicimos. ¿Ok? Así que la respuesta a la pregunta ¿qué es Python? Pues está aquí, ¿no? Donde dice que Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié, vamos a ver, hace hincapié, ¿dónde me quedé? Cuya filosofía hace hincapié en la legibilidad de su código. En pocas palabras, Python pretende que el código sea lo más básico y entendible posible por parte del desarrollador o de la persona encargada de darle mantenimiento. ¿Ok? Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, es decir, que soporta diferentes maneras de programación, como puede ser la programación imperativa, la programación funcional. Sin embargo, el paradigma en el cual está basado este lenguaje de programación, pues es el orientado a objetos, es decir, todo lo que existe en Python es un objeto, ¿vale? Y como tal, pues nosotros tenemos la oportunidad de explotar todo lo que nos ofrece Python. Es un lenguaje interpretado, dinámico y multiplataforma, es decir, nosotros podemos crear soluciones prácticamente para cualquier entorno, es decir, para dispositivos móviles, como aplicaciones embebidas, como desarrollo de aplicaciones web, como aplicaciones de escritorio, pero sin duda alguna, una de las aplicaciones más ampliamente utilizadas y por la cual Python es bastante utilizado, pues definitivamente es el cómputo matemático y científico y los videojuegos, ¿ok? Es administrado por la Python Software Foundation y posee una licencia de código abierto, muy importante. Es decir, yo puedo utilizar Python prácticamente sin restricciones porque la licencia que ampara a este lenguaje de programación me permite hacer uso de él sin que yo pague un solo quinto por él. Definitivamente algunas librerías en general pues están en el mismo esquema, ¿sale? El software libre, y lo único que tenemos que hacer en todo caso es anexar la licencia de uso a nuestros proyectos para que no tengamos mayor problema, pero fuera de eso, sin problemas podemos emplearlo en nuestros proyectos de corte académico o ya, digamos, en el ámbito profesional, pues ya cobrando por esos proyectos, ¿no?
Python se clasifica constantemente, perdón, como uno de los lenguajes de programación más populares. Dentro de los últimos, desde hace dentro de los últimos años, Python, al igual que JavaScript, al igual que Java, pues se posiciona como uno de los tres lenguajes de más amplio crecimiento y boga, sobre todo entre los beginners de los lenguajes de programación. Definitivamente el número uno es JavaScript, por toda la serie de herramientas que brinda y cómo ha permeado en el desarrollo de diferentes aplicaciones en ámbitos distintos, ¿no? Pero definitivamente Python pues es una de las primeras tres opciones y en este caso nosotros los vamos a utilizar como un lenguaje de alto, ¿cómo se llama? De alto nivel, pues para hacer el análisis y recopilación de información de fuentes de datos que vamos a encontrar en la nube, ¿ok? Tal cual lo acabamos de ver en pantalla, tal cual, casi, así lo vamos a estar trabajando. Vamos a estar explotando servicios de tipo API REST y vamos a estar analizando JSONs, vamos a estar analizando DOM de HTML, etcétera, etcétera, para recuperar información que está ahí dispersa y que nosotros tenemos que concentrar. Muy bien, con esto hemos llegado a responder la pregunta número 1, ¿no? Sobre qué era Python. Profe, ¿Mande usted? ¿se puede regresar a su navegador Claro que sí, no. Ahí está. Si desean copiar el código, sin problema para que lo prueben. De todos modos, yo voy a estar compartiendo las ligas del código en el Classroom, pero pues si me van siguiendo, pues mucho mejor, ¿verdad? Para que vean más o menos en tiempo real cómo funciona. Así tal cual está funcionando aquí, así tal cual va a estar funcionando en su Spider Python, en su Jupyter, en donde ustedes quieran trabajar. Esa es, digamos que una de las características y bondades del lenguaje de programación. ¿Ok? Profe, una pregunta. Adelante. Vamos a usar la librería Request, que me hace ilusión. En este momento no, pero más adelante sí, porque vamos a hacer solicitud de datos a ubicaciones, ubicaciones web. Sí, pues he visto cómo hacen con el mismo request, que también se pueden hacer ahí, poner las cabeceras y hacer peticiones a APIs. Exactamente, cuando tú utilizas la librería request, lo que haces es hacer una solicitud de contenido que puede ser HTML o de algún formato, como puede ser XML, etcétera, etcétera, y con eso creas un objeto que contiene todo el árbol de objetos o de elementos de HTML, y ya con ese objeto, pues tú puedes analizar todo el contenido de una página, ¿no? Puede ser. Exactamente. Pero eso todavía lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita estamos aprendiendo lo más básico y más adelante aprenderemos el poder de las demás librerías que vamos a ir utilizando. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer nuestro Hola Mundo. Pues prácticamente ya vimos cómo hacerlo, pero pues no está por demás hacerlo aquí en la misma aplicación. Como ustedes vieron, pues lo único que necesitamos es invocar el método print y a continuación, como paso de parámetros, pues poner un objeto que tiene que ser de tipo string para imprimirse, ¿vale? En este caso, el mensaje, el objeto de tipo string es directamente un mensaje que dice hola mundo. Y eso es todo. Ahí está, hola mundo. ¿Sale? Y pues no está por demás de mencionarles que pues como ustedes lo están viendo en pantalla, por sí la función, el método, perdón, print, nos viene a corroborar que efectivamente el entorno, que más bien el lenguaje de programación está orientado a objetos, ya que esta función tiene la capacidad de imprimir cadenas, de imprimir números que pueden ser enteros, que pueden ser flotantes, que pueden imprimir caracteres, etcétera, etcétera. Es decir, no está cerrado
a que siempre y en todos los casos lo que se mande a imprimir en la consola o en la pantalla, pues sea una cadena, un string, ¿sale? No necesita tampoco parseo ni nada por el estilo, solamente cuando sea necesario que hagamos un, ¿cómo se llama? Cuando hagamos operaciones estrictas con el tipo de datos que requerimos, pero fuera de eso, podemos hacer concatenaciones entre números, strings, etcétera, etcétera, valores booleanos y demás. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a ver cómo declaramos variables en este lenguaje de programación. Para ello, pues vamos a tener en cuenta ciertos criterios, ciertas observaciones. Una variable se define a partir de la siguiente sintaxis dentro de Python. El nombre de la variable, que siempre va a estar dado en minúsculas, ¿sale? Se sugiere que el nombre de una variable siempre sugiera o describa el contenido del valor que va a asignarse, lo que va a almacenar. Es decir, si yo, por ejemplo, pongo nombre, bueno, pues entonces entiendo que seguramente a ese objeto se le va a asignar un tipo de dato cadena y que va a contener el nombre de alguna persona o el nombre de algún producto, etcétera, etcétera. En contraparte, pues sería un poquito ilógico ponerle a una variable un nombre, por ejemplo, que dijera vehículo y que yo le metiera una cadena que expresa el nombre de una fruta, por ejemplo, ¿no? Entonces, son consideraciones que hay que tener en cuenta para que el código que nosotros vamos desarrollando pues sea entendible, ¿vale? Si el nombre de la variable que yo voy a definir está compuesta, es decir, por ejemplo, yo defino una variable que se llama nombre propio, ¿vale? Esta variable tiene un par contiene un nombre compuesto. Y entonces en ese caso lo que se sugiere es agregar guiones bajos, no podemos dejar espacios en blanco, no podemos agregar un guión medio porque entonces el intérprete tomaría o vería que al estar ese guión medio, a lo mejor lo que yo estoy queriendo hacer es una diferencia, etcétera, etcétera. ¿Sale? O si no, si yo no quiero utilizar guiones porque no me gusta, podemos utilizar la notación camel. ¿Alguien sabe qué es la notación camel? No, profesor. Okay. En mayúsculas y minúsculas, ¿no? Exactamente, mayúsculas y minúsculas. Es decir, por ejemplo, les decía yo, si defino una variable que se llama apellido paterno, pues a lo mejor la primera palabra la defino con letras en minúsculas, apellido, y luego cuando voy a escribir la palabra paterno, pues la primera letra de esta palabra en mayúsculas, y lo que resta en minúsculas, etcétera, etcétera, ¿sale? Esa es la notación camel. Y también definitivamente nuestras variables pueden contener números, pero esos números no pueden estar ubicados en la primer posición del nombre de la variable. Siempre debe ser posterior a la primera posición. ¿Ok? Vamos a ver cómo es eso. Entonces decíamos que yo puedo definir el nombre de la variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estoy definiendo una variable que se llama no variable, perdón, en este caso es un objeto. Acuérdense que todo en Python es un objeto. Entonces estoy definiendo un objeto que es de cierto tipo, que guarda cierto tipo de dato. ¿Alguien me puede decir qué tipo de dato estoy almacenando en el objeto entero? Numérico. Un valor numérico. ¿De qué tipo es? Entero. Entero, ¿no? Efectivamente. A lo mejor sería un poquito raro que yo dijera entero y le asigno este valor, ¿no? Perdón. Oh, que la canción. Ahí está. Sería un poquito raro a lo mejor encontrar un objeto que se llamara entero y le estoy asignando un valor flotante. Sin embargo, sintácticamente no existe ningún error, ¿no? Esto es válido, totalmente válido y correcto. Entonces, lo único que les decía yo es mantener un poquito de cordura o ¿cómo decirlo?
mantener, digamos, sí, un poquito de coherencia entre los nombres de las variables y lo que yo voy almacenando ahí, ¿vale? ¿Cómo sé qué tipo de dato es el que se ha asignado o de qué tipo de dato es este objeto entero? Bueno, pues le pregunto al intérprete de Python, oye Python, dime de qué tipo de objeto estamos hablando cuando trabajo con entero. Bueno, pues acá te dice, ¿no? Estás trabajando con un objeto de tipo entero. Pero ¿qué pasa si mantengo el valor que hace un rato decíamos? Es decir, pongo 3.1416 y se lo asigno a este objeto. Definitivamente, pues ya no estamos hablando de un objeto de tipo entero, sino de un objeto de tipo flotante. Y lo mismo pasa en lugar de asignarle un valor entero o flotante, le asigna un booleano, pues entonces Python entiende que ahora estamos hablando de un objeto de tipo booleano. Y lo mismo va a pasar si, por ejemplo, ahora le asigno una cadena, ¿no? Entonces, observen cómo el lenguaje no requiere que yo previamente le diga aquí como especie de prefijo, pues vamos a estar hablando de un entero, o vamos a estar hablando de un string, o vamos a estar hablando de un flotante, o vamos a estar hablando de un booleano, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque precisamente ese trabajo se le delega al intérprete. Una característica que hay que mencionar de este lenguaje de programación es que es de bajo tipado, así se le dice, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que en ningún momento el lenguaje de programación requiere de que yo le diga con anticipación qué tipo de datos o qué tipo de objetos voy a estar trabajando y cómo me restrinja la manera en que yo asigne valores, ¿ok? No así sucede con lenguajes de alto tipado, como por ejemplo, ¿cuáles, jóvenes? ¿Han programado en algún otro lenguaje? ¿C Sharp? C En Sharp. C Sharp, ¿no? En Java, en C, en C++, todos estos lenguajes son de alto tipado y cuando yo defino una variable, forzosamente tengo que indicar el tipo de valores que le voy a asignar a esa variable, ¿ok? ¿Qué otros lenguajes tenemos de bajo tipado? Pues tenemos Perl, dijimos Python, tenemos PHP, ¿sale? Tenemos el mismo el mismo JavaScript, ¿ok? Yo defino mis variables, pero el trabajo de definir el tipo de dato que voy a asignarle a ese objeto, a esa variable, pues lo va a identificar el intérprete, ¿sale? Esa es la diferencia entre un lenguaje interpretado, un lenguaje compilado, ¿sale? Esa es una de las diferencias entre un lenguaje de alto tipado y un lenguaje de bajo tipado. Ok, muy bien, entonces ya hemos definido cómo, o más bien ya hemos platicado cómo definir variables. Ya dijimos que se sugiere que tengan, que el nombre asignado sugiera el contenido. Lo dijimos, por ejemplo, nombre vamos a ponerle aquí, apellido paterno, ¿sale? Y aquí le ponemos mi apellido paterno, ¿ok? Observen cómo definí este objeto. Aquí estamos aplicando la notación camel, es decir, si el nombre del objeto es compuesto, entonces coloco la primer parte, la primera palabra en minúsculas y cuando empiece la segunda palabra, coloco la primera letra en mayúsculas, etcétera, etcétera. Eso se le llama camel minúscula y camel mayúscula. En todos los casos, todas ¿cómo se llama? Todas las palabras comienzan con mayúsculas. ¿Ok? Pueden utilizar la notación que ustedes quieran. También lo que podemos hacer es, como decía la presentación, pues puedo separar con guiones bajos, sin ningún problema. Y
pues también puedo utilizar números, pues para definir un objeto. Obviamente yo supongo que aquí los números tendrían algún objeto o algún objetivo que se agregara, ¿no? Pues no nada más es no nada más es agregar números por agregar, sino que tengan algún propósito, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo definimos nosotros las constantes? Propiamente dicho, Python como tal, pues pues no tiene constantes, es decir, nosotros podemos definir objetos y almacenar ciertos valores en esos objetos y seguramente estos valores pues van a ser requeridos en alguna otra, algún módulo, en alguna clase, en alguna función, pero pues realmente Python siempre va a tener, digamos, la posibilidad de modificarlos, ¿sale? Lo único que hace Python es pues mantener, digamos, la disponibilidad de la memoria siempre para el usuario, y lo único que nosotros hacemos como desarrolladores pues es digamos que seguir ¿cómo se digamos la costumbre, ¿no? De cómo nosotros definimos las constantes. En y en muchos lenguajes, todos los programadores en general definen las constantes con letras mayúsculas, ¿sale? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer conexiones a bases de datos, pues seguramente han de tener un archivo de configuración y en ese archivo de configuración, pues tienen algunas constantes a las cuales ustedes les asignan ciertas cadenas, ¿no? Como lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Estamos definiendo algunas constantes, pero esto no quiere decir, como lo estoy haciendo ahorita, que no pueda modificarlos. Por eso les decía yo que propiamente dicho, en Python, pues no es que no existan las constantes, simple y sencillamente lo que estamos haciendo, pues es, digamos que seguir la costumbre, ¿no? Y vamos a ver, y así sucesivamente. Y ponemos secreto, máximo secreto, ¿vale? Entonces ya hemos definido, por ejemplo, un archivo con constantes y pues lo único que vamos a hacer es reutilizarlo, ¿no? Cuando hacemos esto, cuando definimos o cuando vamos modularizando nuestros contenidos, a cada uno de estos archivos se le conoce como módulo, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos la capacidad, al igual que en muchos otros lenguajes de programación, pues de ir modularizando nuestro contenido, es decir, segmentando, dependiendo del propósito del código, el contenido de tal manera que no en un solo archivo tengamos toda la funcionalidad, toda la base lógica, etcétera, 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 conexiones, bla, bla, bla. Podemos tener por un lado conexiones, por otro lado constantes, por otro lado archivos de configuración, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer de cuenta que pues esas constantes van a ser nuestros parámetros de conexión y por lo único que nosotros vamos a hacer en todo caso es utilizarlo donde ya tenemos nuestro archivo principal que es el main.py y pues vamos a importar ese módulo, que en este caso módulo se llama constantes, ¿ok? Y con eso ya tenemos, ¿sale? Ya podemos invocar el contenido de este archivo que, como yo les dije, se llama módulo, así hacemos referencia a él, y ese archivo lo único que tiene pues, son constantes. Entonces, yo puedo ya empezar a invocarlas aquí, por ejemplo, después de que me diga el tipo de dato, aquí abajito digo, por ejemplo, print constantes, punto, y observen cómo a continuación se listan tanto el contenido de mi archivo, de mi módulo, que son varias constantes, como algunos métodos por defecto que vienen integrados en cada módulo de Python, ¿sale? Más adelante hablaremos de ellos. Entonces yo quiero invocar, por ejemplo, el nombre del servidor, ¿vale? Y
concatenarlo con otra cadena que diga, por ejemplo, mi servidor es dos puntos, ¿vale? Y con eso concateno un objeto de tipo string con otro objeto de tipo string, pero que está en un módulo distinto. Y con eso hemos mandado a imprimir, digamos, esa constante, si lo queremos ver así. Entonces, nada más, digamos, son costumbres de nosotros los programadores el que definamos las constantes de esta manera. En otros lenguajes, pues es bien sabido que cuando nosotros definimos esas constantes es porque nosotros en ningún momento vamos a poder de alguna manera alterar el contenido del objeto o de la variable, pero en el caso de Python, como tal, no existen las constantes. De ahí nos vamos a los tipos de datos. Bueno, ya hablamos de algunos tipos de datos. Hay algunas estructuras, ¿vale? Hay algunas estructuras soportadas por este lenguaje de programación, como son las listas, las tuplas, los diccionarios, que son los símiles de los arreglos en otros lenguajes de programación, ¿vale? Entonces nosotros, dependiendo de la estructura de datos que utilicemos, pues vamos a ver que podemos modificar sus contenidos o tenemos restricción en cuanto a la modificación de los contenidos, o podemos elaborar estructuras multidimensionales con el objeto de almacenar datos en ellos, ¿ok? Fuera de eso, pues, como en todos los lenguajes, tenemos operadores, ¿vale? Que nos ayudan a llevar a cabo operaciones, como su nombre lo indica, entre los objetos que nosotros vamos definiendo, ¿sale? Tenemos así los operadores aritméticos, pues que son la adición o la suma, la resta, el producto o multiplicación, la división, el módulo, este sería la potencia, y este ya ni me acuerdo cuál es. Este me parece que se llama, ¿cómo se llama este? Resto creo que era. Ándale, exactamente, el resto. Gracias. Luego vienen los operadores relacionales que nos ayudan a llevar a cabo, normalmente son empleados en las estructuras de condicionales, ¿ok? Para evaluar alguna propuesta lógica, ¿no? Y utilizamos igual para hacer comparaciones donde se está preguntando si un objeto es igual a otro, ¿ok? La diferencia para preguntar si los objetos son distintos, y luego para preguntar si los objetos son mayor o menor que, o mayor igual que, o menor igual que, ¿vale? Y algunos operadores lógicos como el AND, el OR y el NOT. En general, pues, y como podemos ver, contiene, digamos, o soporta los mismos operadores que en otros lenguajes de programación, ¿vale? Algunas estructuras de control que podemos manejar aquí en este lenguaje, pues son los condicionales, el if, el elif y el else. Obviamente aquí hay aquí hay algunas variantes y la manera en que nosotros lo escribimos, pues también es distinto. Y vamos a ver ahorita, y vamos a hablar de un concepto muy importante conocido como la indentación, ¿ok? Y tenemos también algunas estructuras iterativas ya ampliamente conocidas por todos, como el ciclo for y el while, ¿ok? Vamos a hacer rápidamente otro pequeño ejercicio aquí en la pantalla para que ustedes vayan viendo de qué es lo que estamos hablando, ¿vale? Vamos a comentar este código de aquí. Bueno, pues como ustedes están viendo, al mismo tiempo les estoy de manera indirecta diciendo cómo realizar comentarios dentro de nuestro código de Python. Cuando nosotros queremos hacer comentarios de una sola línea, lo único que tenemos que hacer es anteponer el numeral o gato en esta línea, y entonces automáticamente el intérprete desecha la interpretación de esas instrucciones o de ese código o de ese texto que se encuentra en esa línea, ¿ok? Si yo quiero hacer, digamos, comentarios multilínea,
por ejemplo, este es un comentario multilínea. Comentario. Ok. Si yo quisiera comentar varias líneas al mismo tiempo y no quiero estar agregando gatitos por cada una de las líneas que contiene, pues lo único que tengo que hacer es agregar comillas dobles al inicio y comillas dobles al final del comentario, y con eso entonces el intérprete identifica que este es un comentario multilínea y por lo tanto no lo interpreta. ¿Ok? Entonces lo mismo pasa con lo que estamos haciendo acá abajito. Vamos y comentamos y automáticamente pues Python ya no considera nada de lo que esté entre esas comillas. ¿Ok? Sin embargo, pues algunos editores de código en general contienen algunos atajos que nos permiten comentar o descomentar los bloques de código de manera más rápida a través de una combinación de teclas, que es lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Presiono, por ejemplo, control y llave que cierra una vez que he seleccionado el código y automáticamente pues lo comenta. Y si hago lo mismo, otra vez, una vez que está comentado, sí, presiono otra vez control con la llave que cierra, entonces los descomenta, ¿vale? Entonces es la rapidez con la que nosotros vamos operando nuestro código dentro del entorno de programación. Decíamos entonces que ahora íbamos a ver una estructura iterativa e íbamos a hablar de un concepto que es sumamente importante en Python, que es la indentación. ¿Vale? ¿Alguien sabe qué es la indentación? No, profe. Nadie sabe qué es la indentación. Bueno, pues vamos a ver en pantalla qué es la indentación. Bueno, pues vamos. Perdón, no escuché, no alcancé a escuchar. Pues que no sé. Ok, estoy bien, Kim. Bueno, la indentación no es otra cosa que los márgenes que el editor de código de Python va agregando, ¿sale? Para indicar que una sentencia o un bloque de sentencias está contenido dentro de una estructura, ¿sale? Vamos a verlo con un caso práctico. Vamos a hacer un ciclo for aquí, un ciclo for bien sencillito, ¿sale? Vamos a ver. Ok. Ya tenemos ahí nuestro ciclo for. Vamos a ejecutarlo y comentamos, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros identificamos? Bueno, el ciclo for, pues, digamos que empieza por la misma palabra for que denomina, que tiene el nombre de este ciclo. Y la diferencia sustancial entre los demás lenguajes de programación y el for del Python, pues es que no requerimos forzosamente de las llaves, ¿no? ¿Se acuerdan que en otros lenguajes aquí ponemos una llave y luego por aquí otra llave y dentro de las llaves definimos 3 parámetros, ¿no? Que es la condición inicial, la condición de paro de fin y la manera en que se va incrementando ese ciclo, ¿no? O decrementando. En Python no es necesario hacer eso. Definimos, por ejemplo, un objeto, que en este caso mi objeto se llama X, pero se puede llamar Juanito, Pedrito, Piedra, Auto, Cuadro, como ustedes quieran, ¿sale? Y a continuación invoco ¿cómo se llama? Una función. La función range lo que hace es generar una sucesión de valores que van desde el 0, ¿sale? O empiezan desde el 0 y terminan, digamos que, o más bien me genera una sucesión, en este caso de 10 valores, empezando desde el 0, ¿sale? Por eso cuando yo mando a imprimir la X, en pantalla van a observar un 0, un 1, un 2, un 3 y así hasta llegar al 9, ¿sale? Del 0 al 9 tenemos 10 valores. Si yo quiero un rango en particular, que eso significa range, ¿sale? Por ejemplo, del 1 al 10, entonces agrego pues más parámetros, ¿no? Y entonces ahora me va a decir
empiezo mi rango desde el número 1 y luego 10 valores. Ya no sé por qué no me agregó el 10. Vamos a poner aquí 11, a ver si así me lo agrega. Sí, sí está. Bueno, entonces nunca llega ese valor, siempre llega uno antes, porque acuérdense que uno es la cantidad de valores y otro es el valor al cual llega, ¿no? Y lo único que estoy haciendo acá es imprimir en este caso la X, ¿ok? Ahora bien, observen cómo aquí, carajo, yo quería hacer un zoom, a ver si lo puedo hacer así. Ok, en esto sí quiere ser muy reiterativo. Ok. Ok, creo que no alcanzan a ver ahí. ¿Alcanzan a ver el código bien? ¿Completo? Sí, profe. Sí, perfecto. Muy bien, bueno. Observen cómo entre la P del print que está dentro del for y la posición inicial del for hay un espacio, ¿sale? A eso se le llama indentación, ¿sale? En Python no existen llaves, es decir, no hay posibilidad de decir aquí empieza mi ciclo y termina por acá abajo. Eso no está dentro de la sintaxis del lenguaje, ¿sale? ¿Qué hace entonces el intérprete para saber que una sentencia, que un bloque de sentencias pertenecen, por ejemplo, en este caso al for? Pues lo único que identifica son las indentaciones, es decir, si hay una indentación acá dice, bueno, entonces quiere decir que ese print pertenece a la estructura de control que está en la parte superior, en la siguiente jerarquía o en el siguiente nivel, ¿sale? Si yo no hiciera eso, si yo digo, pues no importa, porque yo he visto que no es necesario que respete la indentación, observen cómo automáticamente el IDE me dice, ¿sabes qué? Acá hay un error, ¿sale? Y no es porque esto esté mal escrito, no es porque no exista la X, sino porque me dice, ¿sabes qué? Aquí en el for, dentro no hay nada, ¿sale? Y luego estás mandando escribir o estás invocando un objeto que no existe fuera del ciclo, ¿sale? Entonces, si yo ejecuto este código, pues definitivamente me va a decir que hay un error y el error es de indentación, ¿sale? Y lo que nos dice acá es que está esperando una indentación de bloque, ¿sale? Si yo corrijo esto y le agrego su indentación tal cual corresponde, pues sin ningún problema va a generar la indentación, va a generar en este caso la numeración que yo estoy esperando. ¿Ok? Entonces, es muy importante considerar la indentación. Y otra diferencia de la estructura es que observan cómo coloca 2 puntos, ¿sale? En lugar de ya les decía yo, de agregar o de utilizar unas llaves, ¿sale? Para indicar dónde empieza y dónde cierra mi ciclo, lo que hace es, seguido de la condición lógica, o seguido en este caso, de la ejecución de la función range, pues me dice, ¿sabes qué? Ya tengo aquí las condiciones de inicio y de fin, entonces, seguido de estos 2 puntos, siguen todas las instrucciones de este for, ¿sale? Y de esta manera, pues hemos definido nuestro primer for, y de esta manera, pues también funcionan las demás estructuras de control que ya iremos viendo en las siguientes sesiones, ¿ok? Por el momento vamos a dejarlo hasta aquí. Nada más tenemos 1 hora el día de hoy. Y de una vez, permítame un momento.